feliz de agregarme al equipo Cambium Networks en la parte de CM Pilot. Llevo ya algo más de unos 8 años trabajando con redes Wi-Fi, conozco algo del universo del radioenlace, pero pues efectivamente mi foco de trabajo hoy en día es el manejo de las soluciones de conectividad Wi-Fi. Si tienen alguna duda en algún punto de la presentación, por favor transferirlas por medio del chat para ir solucionándolas directamente. Y pues bueno, pues vamos a dar inicio a la presentación. ¿Pueden validar por favor si están escuchando? Cristo escucha, ¿cierto? Sí, yo escucho perfecto. Ok, perfecto. Listo. Hoy nuestra presentación va a estar basada principalmente digamos, como en entender cómo funcionan las redes inalámbricas o qué deberíamos nosotros esperar de una red Wi-Fi de conectividad, pues para que de acá en adelante podamos nosotros afrontar los proyectos con una perspectiva mucho más clara y mucho más madura y comenzar a entender realmente cómo funciona el Wi-Fi, no solo dentro de nuestros hogares, sino pues a nivel industrial, a nivel municipal, a nivel de ciudad, y pues eso cómo puede afectar cada uno de los diseños. El Wi-Fi a través del tiempo ha venido cambiando, digamos que en un principio el Wi-Fi se creó como una solución muy orientada hacia el mercado como empresarial, como de warehousing, como un punto de conectividad para control de inventario y manejo de inventario. En el año de 1999 el Wi-Fi se creó pues utilizando dos estándares en realidad, 802.11a y 802.11b. Y la idea de esos protocolos, como se los decía a ustedes, era permitir un enlace de conectividad amigable para esos ambientes como tan difíciles como un warehouse, como una supermercado, para permitir equipos de conectividad de baja conectividad o de bajo throughput, enviar información para el manejo de inventarios y demás. Hacia el año, digamos, como 2003, como por hablar nosotros de un año cercano, se dio digamos, la introducción de 802.11g. Este protocolo cambió de manera radical la forma en la que se veía el protocolo de conectividad Wi-Fi. En Diego, este punto, dime. una duda. Yo no estoy viendo avanzar las diapositivas Ah, no, yo estoy acá en la primera en la diapositiva, primera. estoy en la de Wi-Fi a través del tiempo. Excelente, ok. Porque nada más Okay. vemos la pura portada, es la que vemos. Ah, ¿no se está viendo la otra? No, no se está viendo. ¿Cuál estás viendo La primera, en la este que dice momento? revolución del Wi-Fi. ¿No ha pasado a esta? No, vemos la primera nada más. Ok, No sé si espérate un ahí le des un momento. modito de presentar y para poder ver cuando tú estás cambiando. ¿No están viendo, no sigue sin ver la de la presentación? No, vemos nada más la portada. Ay, espérate porque ahora no sé bien qué hacer porque voy a Ahí volver a está, iniciar. ahí está, ¿Sí? y ahí está. Y están viendo, viste que cambió y bueno, me estoy devolviendo, estoy avanzando. ¿Sí? Sí, sí. Listo, perfecto. En términos generales, digamos que alrededor del año 2013 se dio como el cambio radical o pues digamos la evolución transicional de 802.11 como protocolo y su primer cambio fue la inclusión de este protocolo en el hogar. Digamos que fue como el primer punto de contacto de esta tecnología con el mercado masivo. Eso digamos que hizo que en primera medida las redes Wi-Fi comenzaran a crecer y el protocolo se volviera un estándar cada vez más utilizado y más común
en el mercado tradicional del hogar. Lo primero que se hizo, digamos, como cuando comenzamos nosotros a hablar del mercado del Wi-Fi y de protocolo 802.11, que es la primera medida que nosotros comenzamos a ver en la adopción del, del mercado a nivel de la tecnología a nivel empresarial, fue en ciertas compañías comenzaron a comprar routers inalámbricos que se conseguían para el hogar y a conectarlos en las grandes corporaciones o pues en las grandes compañías. Los presidentes de las compañías veían que en su casa podían tener conectividad inalámbrica, pero que en la empresa no, entonces comenzaron a exigir este tipo de servicios y fue ahí cuando, digamos, como que se dio el primer salto de conectividad inalámbrica a nivel empresarial. Esto hizo que todo creciera y que, digamos, que el protocolo dejara de ser visto como un protocolo de hogar y comenzase a ver como un protocolo a nivel empresarial. Esto, digamos, que nos acompaña hoy, digamos, como esta disyuntiva de hogar versus empresarial, todavía se siente y se percibe en la forma en la que funcionan las redes inalámbricas, y por eso, digamos, que hay como un manejo muy difícil de la eficiencia y de la densidad que nosotros tenemos que llevar dentro de nuestro maletín siempre que vamos a hablar de redes de conectividad inalámbrica. Después del 2000, alrededor del 2007, bueno, efectivamente en el año 2007 Steve Jobs lanzó el iPhone y con eso se creó, digamos, como un hito histórico de la forma en la que nosotros tradicionalmente nos conectábamos. A partir de ese punto y en adelante se comienza a hablar de la densidad de dispositivos. Si bien en el hogar nosotros teníamos dispositivos conectados, no teníamos más de 3 o 4 o 2 dispositivos, el computador de una familia tradicional se migró a computadores portátiles, uno para el papá, uno para la mamá, uno para cada uno de los hijos, y pues digamos como que ese era un ambiente mucho más manejable. Con la introducción del iPhone y la tecnología de los dispositivos móviles, pues obviamente todo esto comenzó a crecer y el protocolo también comenzó a tener cambios muy abruptos dentro del esquema de conectividad. Hoy en día, y pues para no ahondar mucho en el tema de este slide, estamos nosotros hablando de esquemas de conectividad que pueden llegar a los 3.5 gigabits por segundo en capa física, con 802.11 AC en un esquema de conectividad de 4 streams a 160 MHz. Digamos que estamos todavía nosotros llegando hacia esa velocidad de conectividad, pero pues obviamente estamos hablando de capas de conectividad y de esquemas de conectividad que por primera vez superan en realidad la capa de Ethernet, que estábamos acostumbrados nosotros 10-100.000. Es muy importante pues que digamos nosotros entendamos que esta es una tecnología que no es directa como un enlace punto a punto, un enlace punto multipunto, que nosotros tenemos control del emisor y del receptor. Acá nosotros tenemos control del emisor y tenemos que tener muy en cuenta la capacidad de transmisión y de recepción de los receptores. Y esto pues digamos que tiene mucho que ver en el resultado final de nuestro diseño de red inalámbrica y en la forma en la que nosotros afrontamos cada uno de los proyectos de conectividad. Hoy en día nosotros estamos hablando de un mundo inalámbrico, ya hay más, estamos hablando de cercano de 2.8 billones de dispositivos inalámbricos conectados y para el 2020 se espera que lleguemos a los 6 billones de dispositivos inalámbricos conectados. Tenemos un crecimiento del 220% en términos de conectividad inalámbrica frente a un crecimiento del 75% de los dispositivos con conectividad Ethernet. ¿Eso qué significa? Los cables se están llevando únicamente al data center y a los puntos de conectividad inalámbricos. La gran mayoría de dispositivos hoy en día, estoy hablando casi un 90%, están cortando de raíz el uso de conectividad Ethernet y se está dedicando la conectividad Ethernet para los ambientes que requieran realmente una conexión dedicada. Hoy en día estamos hablando de dispositivos de lectura electrónica, de teléfonos inteligentes, de tablets, de impresoras, de proyectores, de kioscos, de escáneres, de redes, de escáneres de código de barras, de instrumentos médicos, de sistemas de transmisión y de recepción de video,
de ultrabooks, de notebooks, de netbooks, efectivamente de un universo completamente nuevo del Internet de las cosas que hace que la densidad de dispositivos hoy en día sea cada vez más importante y más relevante. Eh, Dentro digamos, como de este entendimiento, pues es importante tener claro cuáles son las características de operación de las redes Wi-Fi. Nosotros estamos hablando de Wi-Fi utilizando bandas de conectividad abiertas o de uso común. Eso, digamos, que genera, digamos, un reto muy interesante para los fabricantes de access points, para los fabricantes de tecnología de conectividad inalámbrica. Dentro de esos retos está el entender que estamos hablando de velocidades half duplex, que no estamos hablando de un esquema de conectividad como la capa Ethernet, que podemos tener velocidades de giga de subida y de venida de manera simultánea, sino que acá estamos hablando de un medio compartido y donde nosotros podemos o hablar o recibir, pero no las dos al tiempo. Eso es un Diego, medio compartido. Dime, Cristina. sí, no estamos viendo de nuevo lo de la diapositiva. ¿Será que le puedes dar ahí en el botoncito ese de presentar? A ver si ahora sí la vemos. En el de PowerPoint, en el de abajo, o que es como el F5, no me acuerdo cuál es en el Windows. No, pues es que yo estoy en modo de presentación. Sí, no lo vemos así, vemos como el de editar. Ajá, ahí ya estamos viendo que estás en características del Wi-Fi. Pues mira, con que avance, por lo pronto estamos bien. Ahí está bien. Características del Wi-Fi, sí, ahí estamos viendo características del Wi-Fi, la 4. Ok. Entonces Gracias. estamos hablando de un medio compartido con alta densidad, con ambientes, digamos, outdoor, con ambientes que realmente no ayudan mucho a la transmisión y a la recepción de señales inalámbricas. No hay un coordinador del tráfico y esto es súper importante. Entender que acá no hay sistemas de contención. Acá todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede recibir de manera simultánea. Entonces, como no hay un coordinador del tráfico, sí se establecieron ciertas reglas para transmitir y recibir. Y esas tres reglas las resumo de manera muy clara. Si voy a hablar, primero tengo que escuchar para darme cuenta si el ambiente está o no dispuesto para que yo pueda transmitir. Si alguien está hablando, yo no puedo hablar y solo habla un dispositivo a la vez. Entonces, esto es muy importante para que nosotros tengamos en cuenta las variables dentro del esquema de conectividad inalámbrico. Y adicionalmente, las velocidades son variables y dependen del índice de conectividad, de las colisiones y de las retransmisiones que haya en la red inalámbrica. Y eso eso puede variar por dispositivo y por paquete de transmisión, por decirlo de cierta manera. Ahí, en este punto, entran en relación los niveles de ruido, el esquema de calidad de la señal, la distancia, el nivel de colisiones que tenga la red inalámbrica, o sea, de retransmisiones que tenga yo a hacer, el dispositivo y entre otros. Digamos que es muy importante que nosotros entendamos cómo funciona el esquema de conectividad a nivel de red inalámbrica. Acá acabo de cambiar, Cristina, ¿tú lo entiendes? ¿Tú lo acabas de ver el cambio? No, estamos en características del Wi-Fi. Yo no sé qué está pasando acá. Espérate un Ahí está momento. ya, ahora sí ya. Pero cada vez que hago un cambio, espérate Si le das en a el ver si. botoncito ese de abajo de presentar, Ahora, ¿cómo están viendo? ándale ahí, sí. ¿Qué están viendo en estos momentos? Ahí está ya nuestro presente. Sí. Y vamos, puedo seguir avanzando acá. Oportunidades crecientes, ¿sí? No, ya no Acá me vimos. devolví. No, no vimos que te devolvieras. Dios mío, ¿qué está pasando acá? Acá estoy en nuevo presente. Sí, ahí es la que estamos Me viendo. estoy devolviendo. Características del Wi-Fi, ¿lo estás viendo? No, estamos en nuevo presente. Entonces, espérate. Yo lo que hago es. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago?
Me devolví. ¿Estás viéndolo? Ahora me devolví a características del Wi-Fi. No, se queda en nuestro presente. Listo. Ya. Ahora sí estás viendo Sí. características del Wi-Fi. Sí. Me devuelvo otro slide más. Y tú me dices, un mundo inalámbrico. Sí, señor. Listo, ahora sí. ¿Quién sabe qué era? Bueno, hoy en día, digamos que estamos nosotros enfrentándonos al esquema de conectividad o al nuevo protocolo de conectividad conocido como 802.11ac. Esto es una adenda al protocolo 802.11, por eso las minúsculas, y lo que hace es describir un esquema de conectividad nuevo con ciertas características adicionales. Las características adicionales son principalmente 802.11ac utiliza únicamente la banda de 5 GHz. La banda de 2.4 sigue siendo dedicada para 802.11n. En términos de conectividad, la idea es tener un enfoque principal en la capacidad, en el manejo de la interferencia y beneficiar en términos generales todo el esquema de conectividad, de conectividad, de un ecosistema de conectividad mucho más amplio. Estamos incluyendo y mejorando las bandas de conectividad. Efectivamente, esto lo que va a mejorar es el throughput. Entonces tenemos o estamos incluyendo canales de 80 MHz, canales de 160 MHz, a los canales de 20 y de 40 que ya existían dentro del protocolo 802.11n para promover de esta forma unas capacidades de conectividad mucho más altas. Eh, Como promesa de valor, la idea es con 802.11ac llegar a proponer o a tener hasta 8 streams de conectividad. ¿Eso qué significa? Llevar nuestro MIMO, que hoy en día está en 4x4, y poder extenderlo hasta un sistema 8x8 con 8 streams de transmisión y de recepción simultáneos. Una gran mejora de la cual, digamos, podemos beneficiarnos no solamente en los esquemas de conectividad 802.11n, 802.11ac, sino N y hacia atrás, es el hecho de incluir mayor modulación. ¿Esto por qué nos beneficia a nosotros? Porque nos extiende la capa de conectividad o la zona o la percepción de cobertura de nuestro access point. Al nosotros mejorar la forma en la que nuestros access points escuchan, podemos mejorar nosotros la capacidad de cobertura para las otras, digamos, tecnologías legadas. Al introducir la capacidad de conectividad de 256 QAM, nosotros tenemos una eficiencia de modulación mucho más alta y una capacidad en el data rate de hasta 33% mejor. Y por último, la característica más importante de 802.11ac es la inclusión del multi-user MIMO. Es la capacidad del access point, no del dispositivo cliente, de transmitir a múltiples dispositivos en manera simultánea. Hoy en día nosotros podemos tener tecnología 4x4x4 que le puede enviar paquetes de información, 4 paquetes de información a 4 dispositivos de manera simultánea. Ese es uno de los grandes, digamos, como promotores, y este esquema de conectividad multi-user MIMO está presente únicamente para dispositivos receptores que acepten esta tecnología. Entonces, hoy en día, digamos como que esto es el marco completo de 802.11ac. ¿Qué pasó? 802.11ac es una propuesta en papel. Llevarlo a la práctica requiere, digamos, como de una adopción por parte de los fabricantes de los chipsets. Y esto, digamos, como que no se pudo poner en práctica de manera tajante hoy en día. Y por eso nosotros vemos dispositivos 802.11ac OLA 1 y dispositivos 802.11ac OLA 2. La OLA 1
Lo único que permitía era la mejora de la capacidad de transmisión, o sea, de subir de 200, de 64 QAM a 256 QAM y subir la canalización de máximo 40 a 80 MHz. Digamos que hasta ahí llegó 802.11 AC. Ah, bueno, y subir un stream más. Pero digamos como que el estándar 802.11n ya lo permitía, digamos, como hacer ese salto, pero con la adopción de 802.11 AC no se hizo. Entonces, 802.11 AC o la 1 nos permitió tener 4 streams, llegar a 80 MHz y subir a 256 QAM la modulación. 802.11 AC o la 2 nos permite hacer el resto. Pero nuevamente, los fabricantes de chipsets dijeron no podemos llegar tan lejos con la tecnología. Y a lo que se llevó fue a incluir el multi-user MIMO y la capacidad de canalización de 160 MHz. Esta canalización de 160 MHz aún no ha sido apropiada por la gran mayoría de dispositivos, pero digamos que ya está como un feature que se puede comenzar a ofrecer. El resto de características de llegar hasta 8 streams y demás todavía no está dentro del roadmap y creo que no va a llegar a hacer una apropiación muy fuerte, por lo que digamos que ya la gran mayoría de fabricantes de tecnología inalámbrica apropiado por medio de 802.11 ya está comenzando a ver más adelante que es 802.11 AX. Que podemos hablar de eso, pero en un futuro cercano. Hoy en día nuestro foco es en lo que podemos ofrecer. A nivel de oportunidades crecientes, digamos que nosotros nos hemos dado cuenta que hoy en día absolutamente todo el mundo quiere Wi-Fi. Las ciudades, los campos universitarios, los estadios, los centros comerciales, los aeropuertos, los parques, los hospitales, los hoteles, absolutamente todo el mundo quiere Wi-Fi. Y cada empresa, cada tipo de organización, cada tipo de proyecto requiere ciertas características de conectividad y ciertos como esquemas de atracción y de monetización, porque hablemoslo de cierta manera, todo se reduce a eso, muy diferente. Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta que estamos hablando de una conectividad revolucionada. Hoy en día se está hablando de conectividad inalámbrica, no solamente Wi-Fi, sino que estamos hablando de conectividad cableada para los semáforos, para los servidores dentro de mi data center, para los servicios de valor agregado dentro de mi compañía, pero también nosotros nos estamos enfrentando al Internet de las cosas. Y el Internet de las cosas significa beacons, Zigbee, Z-Wave, tecnología como LoRa, que son tecnologías de transmisión de banda corta, de banda mediana, de banda ancha, de banda extendida, que nos permite a nosotros comenzar a integrar dispositivos del Internet de las cosas a nuestra red. También, como les hablaba ahorita, hace unos años uno hablaba de Wi-Fi como una capa de conectividad, pero hoy en día nosotros nos damos cuenta que el Wi-Fi es tanto el camino como el fin. Es la autopista, pero es mi medio de comunicación. Entonces, nosotros nos damos cuenta que las redes inalámbricas son un bien esperado, pero que dan valor agregado. Que también sobre ese valor agregado nosotros podemos hablar de múltiples aplicaciones y podemos integrar nuestra base de conocimientos, nuestras aplicaciones, nuestro negocio a la era digital. Y obviamente teniendo en cuenta que tenemos que tener un crecimiento controlado y asegurado, soportando las soluciones actuales con un costo razonable y con una conectividad multipropósito. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que entender que dentro de cualquier ambiente conectorizado o con conectividad inalámbrica, cableado y demás, hay diferentes tipos de usuarios. Y a cada uno de ellos yo le debo llegar con el servicio que requieran. Cambia en el diseño, digamos que, pues como les decía a ustedes, yo llevo mucho tiempo trabajando en redes inalámbricas y una de las cosas a las que yo me he enfrentado, y esto es a lo que yo, por eso lo quise poner dentro de la presentación, es el cambio en el diseño y es cómo nosotros comenzamos a percibir las redes inalámbricas desde un principio y cómo hoy en día nosotros deberíamos estar haciendo nuestros diseños de red inalámbrica. Hace
8 o 10 años, cuando comenzamos nosotros a hablar de redes inalámbricas, nosotros esperábamos una cobertura bruta, un gran access point con grandes antenas que me cubriera el mayor espacio posible, donde yo pudiera conectar muchos dispositivos. Estábamos hablando de, ojalá poner un router en mi casa que me cubriera toda la casa para que mi hija en el cuarto pudiera tener wifi y mi hijo que estaba entrando a la universidad pudiera tener wifi para que hiciera sus labores académicas desde su cuarto. Poder tener wifi en la sala para cuando estuviéramos viendo un video o algo en común y ya. A nivel, digamos, como de ciudad, pues la idea era cubrir un parque, posiblemente un barrio, posiblemente una zona rural, con un solo access point, por si alguien llegase a necesitar el servicio, lo tuviera. Después, con la medida del cambio del tiempo, con el lanzamiento del iPhone, con la evolución de los esquemas de conectividad, con la explosión de dispositivos, ya ese tipo de cobertura no nos servía. Nosotros comenzamos a tener unos diseños o comenzamos a hablar de los diseños de cobertura general. Entonces poníamos, en el caso del hotel, el AP en el corredor para que en el corredor el AP me cubriera las habitaciones. En el caso de una oficina poníamos el AP o varios APs en ciertas zonas estratégicas de la oficina para que nos cubriera las zonas del gerente, las zonas del staffing y demás, para que, digamos, tener una cobertura homogénea, pero ya más orientada hacia la centralización de la información. Entonces pasamos de afuera de una cobertura más bruta a una cobertura mucho más detallada, y fue acá cuando nosotros comenzamos a hablar de los mapas de calor y comenzamos a exhibir mapas de calor. Yo quiero que usted me haga un diseño de cobertura dedicado y yo quiero ver cómo voy a distribuir yo mi RF dentro de este ambiente. Eso es, en términos generales, un mapa de calor. Hoy en día, nosotros estamos dando un salto más allá, y es comenzar a hablar de cobertura especializada y de cobertura por densidad. La cobertura especializada va un poquitico más allá de la cobertura general, porque yo comienzo a hacer el diseño de red inalámbrica donde me duele a mí el Wi-Fi. Entonces comienzo yo a decir, si voy a cubrir esta zona, y yo sé que dentro de esta zona la oficina del gerente queda en esa esquina, yo pongo allá una P y comienzo a hacer el resto del diseño de mi red inalámbrica con base en esa primera ubicación. Si yo sé que mi ambiente difícil es los laboratorios de cómputo de mi universidad, yo pongo una AP dentro del laboratorio y comienzo yo a mirar ese AP hasta donde me cubre y a poner APs en otras zonas para suplir ese esquema de conectividad. Ese soluciona, pero soluciona los dolores, no soluciona absolutamente todo el esquema de conectividad. Cuando nosotros comenzamos hoy en día a hablar de un diseño de cobertura por densidad, nosotros lo que comenzamos es a analizar efectivamente no dónde nos duele, sino cada una de las zonas, cada uno de los detalles técnicos, cada uno de los requerimientos técnicos, para definir cuántos APs o dónde debo yo efectivamente poner un access point. Entonces, para el caso de un hotel, para comenzar a hablar, digamos, como de forma clara, entonces, cobertura bruta, poníamos una AP fuera del hotel para cubrir el hotel desde la fachada. Cobertura general, pusimos el AP dentro de los correctores, dentro de los corredores. Cobertura especializada, pusimos una AP en las habitaciones y pusimos una AP cada 2 o 3 habitaciones. Cobertura por densidad, dijimos, no, esto no me está solucionando, lo que voy a hacer es poner una AP por cada una de las habitaciones. Si se dan cuenta, digamos que con ese diseño, con esa perspectiva, nosotros estamos cada vez aumentando la densidad de access point y estamos cada vez garantizando un esquema de calidad. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a definir qué es un buen diseño de alta densidad y qué es un mal diseño de alta densidad? Entendiendo cómo funciona el Wi-Fi. Hoy en día nosotros nos estamos enfrentando a un problema. Digamos que estamos enfrentándonos a un problema, pero ya estamos teniendo la transición hacia la solución. El problema principal es que aún hay muchos dispositivos en la banda de 2.4. Y en una ciudad grande como Buenos Aires, como Bogotá, como Ciudad de México, como Santiago de Chile, como Lima,
nosotros podríamos decir que podemos encontrar un balance de 50-50 entre la cantidad de dispositivos que funcionan en la banda 2.4 y entre los que funcionan en la banda de 5 GHz. Pero saliendo de la área urbana, nosotros nos encontramos con que ese balance todavía no es así. Y que la banda de 2.4 sigue siendo fuertemente usada. Nosotros nos vamos a una zona rural y podemos encontrar que el 70% de los dispositivos funcionan aún en la banda de 2.4. Entonces, ¿cuál es el problema de la banda de 2.4? Que solo tenemos 3 canales que no se sobreponen. El 1, el 6 y el 11. Que tenemos una gran ventaja y es que la banda de 2.4 se propaga muchísimo mejor. Y eso, digamos que es un pro y un contra, porque al tener yo una mejor pisada de cobertura voy a traer más dispositivos a mi red inalámbrica y al tener yo tantos problemas de manejo de la banda, voy a tener muchísimos más problemas. Si nosotros queremos entender cómo funciona la banda de 2.4 frente a la banda de 5 GHz, la banda de 2.4 es como funciona una autopista en Latinoamérica. Tenemos 3 carriles separados, pero en esos 3 carriles vemos en la mitad de los carriles andando motos, vemos a los carros moviéndose entre los carriles de manera libre, si en un espacio o en un semáforo estamos nosotros detenidos y cabe un carro en la mitad de los dos, entre 2 carros, se mete entre los 2 carriles, entonces un carril, una autopista que era de 3 carriles, muchas veces uno la ve de 5 o 6 carriles, por decirlo de cierta manera. Eso es como funciona la banda de 2.4. Acá hay caos y cada uno se debe mover y propender porque ese caos se maneje de la manera correcta. Adicionalmente, digamos que debido a que solo hay 3 canales que no se sobrelapan, es muy difícil o es casi imposible o realmente no lo promovemos utilizar la banda de canales de 40 MHz dentro de esta banda. Al utilizar canales de 40 MHz estaríamos utilizando el canal el 1 y el 6 completamente o el 6 y el 11 completamente. Lo que hace eso es aumentar el ruido y disminuir el esquema de conectividad para los dispositivos. Por otro lado, como bien les decía a ustedes, la tecnología 802.11 depende del access point, pero también depende en un 50% de los dispositivos que se conectan a esa red inalámbrica. El software, las versiones de software, hacen que las redes inalámbricas varíen. Apple, cuando lanzó la versión 5X, creó el iCloud. Y con eso, él lo que hizo fue proponer o propender el background, el uso de la tecnología inalámbrica para hacer operaciones por detrás, que no están relacionadas directamente con el usuario. Una de esas era la carga de imágenes por Wi-Fi. Entonces, yo me conecté a esta red inalámbrica, el dispositivo celular descubrió que había una red inalámbrica, comienza a mandar las fotos que tomé yo el día. Eso aumenta la carga de manera indirecta. El usuario no lo está haciendo, pero el dispositivo sí. Cada release de software trae mejoras, trae parches, trae ediciones, trae adendas que pueden mejorar el esquema de conectividad y darle solución a problemas de conectividad. Acá vemos una comparativa. Sé que estoy hablando de versiones muy viejas de iOS, pero pues es importante y bueno que veamos, digamos, estas comparativas. iPhone en iOS con la versión 5 frente a un iOS en la versión 6, el throughput puede llegar a mejorar casi en un 40% sin siquiera cambiar el dispositivo, solamente actualizándolo. Ahora, ¿la solución es la banda de 5 GHz? Sí y no. Nuevamente, nosotros nos estamos dando cuenta que la banda de 5 GHz está llevándose a los límites. Si llevamos nosotros la canalización a los 160 MHz, vamos a terminar con 3 canales nomás. Y eso vuelve a ser un problema. Entonces, ¿la banda de 5 GHz es la solución? Sí, administrada de la manera correcta. Tener canalización de 40 MHz, de 20 MHz y de 80 MHz es bueno, de 160 no es nada bueno, y de 80 MHz debemos revisar caso a caso si debemos proponer el uso de esa canalización o no. Si nosotros tenemos canales de 40 MHz, vamos a tener 24 canales independientes. Nuevamente vuelvo a la explicación de la autopista. Vamos a tener 24 carriles independientes sin sobrelaparse.
son 11 canales independientes sin sobrelaparse en 40 MHz. Vamos a tener 24 canales sin sobrelape para canalización de 20 MHz. Tenemos, tenemos canalización o direct frequency selection para canales, para 4 canales, o sea que tenemos una separación completamente clara, podríamos, digamos, como que separar completamente nuestros access points para que dentro de ellos ni siquiera haya ruido por canal, por interferencia de cocanal. Tenemos, digamos, como que hacer un análisis efectivamente como en cualquier otro esquema de conectividad, un análisis de RF para validar que nuestro ambiente de RF en 5 GHz no vaya a estar muy pesado, muy cargado, y muchas veces, digamos, para el tipo de soluciones donde nosotros tenemos soluciones en banda no licenciada de punto multipunto, como el EPMP, que nosotros ponemos y ponemos los enlaces, y los enlaces están llegando a nuestros suscriptores, y esos suscriptores están bajando a la casa, y en la casa estamos poniendo nuestra red inalámbrica, o en nuestra empresa estamos poniendo la red inalámbrica. Tener en cuenta todo ese canal o todo ese flujo de conectividad es importante, porque si, digamos, yo estoy poniendo a mi suscriptor en un punto donde él puede, digamos, la señal del transmisor o del access point del módulo de transmisión externa puede afectar mi red inalámbrica, yo debería hacer un análisis de canalización para que la solución externa esté en una banda, digamos en la 1 y 2N, y los equipos indoor estén en la 1 y 1, ¿sí? Entonces, así nosotros digamos que garantizamos que no haya un sobrelape de las señales y que ellos tengan un manejo de canalización diferente al nuestro y nosotros no tengamos interferencia de canal. Bueno, digamos que a nivel de entender los canales ya estamos como claros. Ahora lo importante, digamos, dentro de esta charla es entender cómo funciona la tecnología MIMO. Esa es otra de las grandes promesas de valor que pocas veces se les da el entendimiento y como el análisis real. MIMO, ¿qué significa? Multiple Input, Multiple Output. Y eso es lo que nosotros en la gran mayoría de datasheets estamos viendo. Es 3x3, es 2x2, es 4x4. Eso es la cantidad de transmisores, de receptores, pero lo importante dentro de ese número es el numerito que sigue, que casi nadie habla de ese. Uno dice es 4x4 o por 3x3, pero el que le da sentido a esos dos números es el número de streams simultáneos que podemos transmitir o recibir. Nosotros podemos comprar un router inalámbrico, podemos comprar un access point que sea 4x4x3. Realmente ese access point va a tener capacidad de máximo 3 streams de manera simultánea. Esos dos primeros números lo único que van a hacer es mejorar la sensibilidad a la hora de transmitir y de recibir. ¿Sí? Entonces, a la hora de hablar de nosotros de MIMO, tenemos que entender también nuevamente que estamos hablando de dispositivos controlados y dispositivos no controlados. ¿Qué significa? Yo tengo mi AP que conozco, sé y entiendo, y tengo mis dispositivos móviles de los cuales difícilmente puedo yo hoy en día tener control. Entonces, como no hay una relación directa entre el access point y el dispositivo cliente, y lo que nosotros queremos es maximizar la operación del access point, tenemos 3 formas de maximizar la operación. Entonces, al tener un dispositivo que tenga, por ejemplo, 4x4x4 y tenga 4 streams de manera simultánea, contra otro dispositivo que tenga 4 streams de manera simultánea, lo máximo o lo mejor que yo debería hacer es el Maximal Radio Combining. ¿Y eso qué significa? Que yo a la hora de transmitir, el Maximal Radio Combining es que a la hora de recibir, yo encienda mis 4 elementos para poder garantizar que pueda escuchar la misma, digamos, 4 streams de información diferentes en mi access point. Y a la hora de transmitir, yo voy a utilizar el Spatial Multiplexing. ¿Y eso qué significa? Que yo utilizo mis 4 transmisores para enviar 4 temas de manera simultánea hacia ese dispositivo que tiene 4 receptores. Ahora, ¿qué pasa si mi dispositivo, si yo tengo 4 streams simultáneos, pero mi dispositivo solo tiene 1? Yo puedo hacer combinaciones de esta tecnología y adicionar
un componente muy importante que es el beamforming. Es la capacidad de yo hacer cambios en la modulación del envío y de la recepción de la señal para poder enviar por múltiples radios la misma información y garantizar que esa información va a llegar más lejos, va a llegar con una mejor calidad en la conectividad y asegurarme que yo no tengo que hacer retransmisiones. Entonces, eso se puede mezclar dentro de un access point para hacer spatial multiplexing y transmit beamforming en ciertos casos y maximal radio combining y beamforming para la recepción de la información. Eso digamos que es la forma en la que nosotros podemos jugar con múltiples dispositivos, con múltiples tipos de receptores, con múltiples tipos de transmisores para mejorar el esquema de conectividad de la red inalámbrica y no tener radios apagados en espacios de tiempo. Bueno, a la hora, digamos que de nosotros hacer un análisis en esquema de conectividad, eso es una tabla que yo traje de entender cómo funcionan las redes inalámbricas. Este es un análisis de un esquema de transmisión 802.11n de un stream en la banda de 2.4 y en la banda de 5 GHz. En la banda de 2.4 utilizando canalización de 20 MHz y en la banda de 5 GHz utilizando canalización de 40 MHz y cómo el throughput efectivo se me va variando en la medida en la que yo voy aumentando la distancia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un access point que en términos generales, en capa física está hablando de 150 megabits por segundo, en capa real Ethernet entregados a la red, en canalización de 20 MHz estará entregando algo cercano a los 48 megabits por segundo y en banda de 5 GHz estará entregando la banda de Ethernet algo muy cercano a los 96 megabits por segundo. ¿Esto puede variar? Sí, completamente, dependiendo de todos los factores que he venido yo hablando al principio de la presentación. Entonces, en la medida en la que yo vaya aumentando la distancia, voy a ir reduciendo la velocidad de manera drástica, llegando al punto que más o menos a los 45 metros de distancia, en un esquema de cobertura indoor, yo podría estar recibiendo 6 megabits por segundo en la banda de 2.4 y hasta 12 megabits por segundo en la banda de 5 GHz. Entonces, diseñar tiene relevancia con la altura, con la ubicación del access point, con todo. ¿La altura puede hacer que nuestro esquema de conectividad varíe? Sí. Entonces, tener hoy en día el apelo más cercano al usuario es garantía de un esquema de conectividad bueno. Tenemos que tener un análisis o un esquema de optimización de RF. Podemos utilizar herramientas automáticas, podemos hacer un análisis de optimización para capacidad y obviamente utilizar nuestras herramientas de conectividad para hacer un análisis de interferencia. Es muy difícil llegar a mitigar, sobre todo en ambientes donde compartimos el RF con muchas oficinas, pero pues sí podemos hacer ciertas, digamos, como labores para mejorar nuestro esquema de ubicación de los APs y pues entendiendo, digamos, como este esquema, nosotros vamos a tener muchísimo más claro cómo debemos nosotros hacer un diseño de solución de red inalámbrica. Hoy en día, o digamos que con esta presentación y con las que vamos a tener, digamos, como en este primer mes de introducción, vamos a hablar de qué deberíamos tener en cuenta. Ya después nos vamos nosotros a centrar en cómo hacerlo y en cómo llevarlo a un caso de éxito directo. Bueno, siempre nos preguntan, ¿qué es mejor? ¿La potencia más alta, la potencia más baja? ¿Manejar la potencia? Vuelvo, yo se los digo. Manejar la potencia es importante. Aumentar la potencia hace que traigamos a nuestro ambiente más interferencia, pero reducir la potencia no significa que vamos a entregarle mejor señal a nuestros usuarios. Siempre es importante entender que así como yo siempre he hablado que tenemos manejo del access point y poco dominio de los clientes, estamos también entendiendo que nuestro access point puede hablar mucho más duro y escuchar muchísimo mejor que nuestros dispositivos móviles.
Entonces, si nosotros disminuimos la potencia, nosotros lo que vamos a lograr es escuchar también en menor relación a nuestros dispositivos clientes. Entonces, siempre debemos tener un análisis completo de nuestro ambiente de RF para saber si tenemos que reducir efectivamente la señal porque estamos nosotros teniendo muchos access points uno al lado del otro, o si debemos manejar la potencia más alta porque lo que nosotros estamos buscando es beneficiar en cierta medida la cobertura. A nivel de configuración de red, siempre es importante tener en cuenta y tener claro que cada SSID nos va a reducir tiempo en el aire, porque cada transmisión de un paquete de información, así sea general, va a significar tiempo al aire. Es mejor tener el número de SSIDs al mínimo, manejar el scanning o hacer el background scanning o el análisis fuera de banda de manera continua, pero no tan continua, porque nuevamente eso lo que hace es reducir el tiempo al aire. El esquema de alta fairness es efectivamente hoy en día uno de los mejores protocolos de transmisión, porque lo que hace es mejorar la transmisión para absolutamente todos los clientes, no solo los lentos, no solo los rápidos, sino es un beneficio general para los dispositivos dentro de una red inalámbrica. Band steering y load balancing es tratar de balancear esos dispositivos dentro de mis access points adyacentes, entendiendo que nuestra red inalámbrica es un ser vivo, y tratar de minimizar o tratar de entender mucho para qué queremos utilizar el rate limiting. El rate limiting pareciera ser el punto de control más claro para los esquemas de red inalámbrica, pero no siempre hace o beneficia el esquema de red inalámbrica. Muchas veces controlar el techo de navegación de los usuarios lo que hace es que el usuario permanezca más tiempo dentro de la red inalámbrica y le quite como nivel de servicio a los otros clientes. Entonces siempre es bueno entender qué queremos hacer nosotros con el rate limiting y hacer como digamos un balance muy claro entre el rate limiting y el dejar el SSID abierto, que muchas veces en ambientes de alta densidad lo que va a hacer es propender por la calidad y que haya una autorregulación de la red inalámbrica. Una vez tengamos el alerta fairness dentro de nuestro ambiente y tengamos digamos como el aumento de la densidad, el throughput y las velocidades promedio se van a ver garantizadas por la misma densidad de dispositivos. En términos de estrategia de conectividad, siempre es tener muy en cuenta el balance de los access points y la cobertura, tener, digamos, la tasa de transmisión o la potencia al máximo posible para mejorar los data rates, utilizar los ambientes de atenuación en un ambiente sobre todo de alta densidad, utilizar los muros como un esquema de contención para el manejo y optimización de la canalización, hacer unos planes no tradicionales o una administración mucho más profunda de la banda de 2.4, hacer o incluir algoritmos de optimización o de autobalance dentro de nuestra red inalámbrica, controlar el número de SSIDs y deshabilitar o inhabilitar o controlar aquellos servicios que me puedan generar negación de servicios dentro de mi red inalámbrica. Antes de concluir la presentación del día de hoy y pasar a nuestra parte de preguntas, lo que quiero yo es mostrar que en Cambium Networks estamos trabajando para entregar un portafolio de producto muy razonable, con soluciones empresariales, con equipos de entrada 2x2x2, con equipos de conectividad alta o de alta densidad 4x4x4. Estamos prontos a lanzar nuestro esquema como de wall plate y de escritorio denominado E430W, que va a ser un equipo 2x2x2 doble banda con 4 puertos Ethernet que piensa beneficiar mucho nuestro esquema de conectividad en hospitality y en ambientes dedicados. Y para ambientes outdoor tenemos nuestra solución E500 en 3 sabores: cobertura omnidireccional, 90 grados y 30 grados,
permitiendo, pues, digamos, tener un control mucho más amplio y certero del nivel de señal o de apertura de antena que nosotros queramos dentro de nuestro diseño de red inalámbrica. Esto, sí, y obviamente teniendo en cuenta que tenemos soluciones controladas y administradas desde siempre bajo un mismo firmware con 3 tipos de configuración, teniendo nuestro CIEM Maestro como una plataforma en nube gratuita para conectorizar y para administrar nuestros access points. Esa misma plataforma se puede descargar en una versión virtualizada e instalarla en un cliente local, en un servidor virtual local, permitiendo hacer en despliegues internos y tener esquemas de conectorización por túnel y una solución autocontrolada denominada Autopilot, que lo que permite es, dentro de un ambiente pequeño, tener una AP que se vuelve una controladora y hasta 34 APs que se vuelven esclavos de esta solución. Y lo interesante de esta arquitectura es que nos podemos mover entre las diferentes versiones con un solo clic. O sea, podemos pasar de una solución autopilot a una solución en sí en maestro local o en nube, simple y sencillamente haciendo un clic. Bueno, esto concluye mi presentación del día de hoy. No sin antes agradecerles y extenderles una cordial bienvenida y ayuda para que me envíen información, para que me involucren en sus proyectos de conectividad. Y pues abro el micrófono o digamos el chat para preguntas. Sí, María tiene una pregunta. Sí. Veamos. ¿Tú puedes ver las preguntas, Diego? No, no estoy viendo ninguna en el chat. Ok, bueno, tenemos ya poco tiempo, pero vamos a tratar de darle aquí espacio al tema de preguntas. Veamos, es que eran los primeros comentarios aquí. Permítame. Ya abrí por allí, creo. Déjame ver si ya está abierto el micrófono de María y de Mario también. También estoy tratando de ver las preguntas, pero no las alcanzo a ver. ¿Nos la podrías escribir en el chat, María? Veo que estabas levantando la mano. Y también Francisco. Vamos a ver si nos lo pone aquí en el chat.
Mira, aquí hay una pregunta. ¿Cine Maestro solo se implementa para app o puedo subir y monitorear mis equipos suscriptores? Sí, yo creo que se Tiene refiere más- al resto de portafolio cambio. Bueno, pues en términos generales, ¿Quién? Una amiga que jodió. Te lo llevo, ya. Ya están abiertos ahí los micrófonos. Ya los podemos escuchar. Buenos días. Pues yo tenía dos inquietudes. ¿Puedo hablar en ese momento? Sí, señora. Tenía dos inquietudes. Pues primero, si este webinar nos lo van a compartir, pues para poderlo replicar a algunos partners. Sí, Y señora. lo otro era, si, ¿cuántos SID recomiendas para una red pequeña de no más de 20 access points? Pues mira, mi recomendación es nunca pasar de 4. O sea, cuando ya uno está pasando de 4 es porque uno realmente quiere hacer algún tipo de mercadeo o algún tipo de segregación por medio del SSID. O sea, mi recomendación es 4 o menos. Ok, perfecto. Y la presentación sí se la vamos a compartir, les vamos a compartir la presentación y el audio grabado. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Perfecto, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Por mi lado nomás. Muchas gracias, muy amables. No hay problema. Sí, para Leonardo, si CN Maestro maneja no solamente los access points de CN Pilot, también puedes agregar otros de los dispositivos que manejamos en portafolio, Leonardo, como para completar toda tu red y el esquema de gestión. En realidad puedes conectar todo lo que sea Cambium Por aquí. y administrar absolutamente todos los productos Cambium. Sí, están preguntando por el Rockstar, por Diego. Es diego.hernandez@cambiumnetworks.com, el correo de Diego. Sí, más que nada eran las duditas al principio de las slides que no cambiaba. Oye, Diego, pues a ver cómo andas de Rockstar. A ver si andas de Rockstar o andas en pijamas o qué. Yo soy Cristina, muchas gracias a todos por conectarse hoy. Como dice Diego, más tarde les llegará la liga del audio grabado. Y este es el arranque justamente de los series para CNPilot. Este es un tema de conceptos básicos. Sabemos que algunos de ustedes apenas están incursionando en el negocio de Wi-Fi y por lo cual es importante las bases. De verdad, gracias, Diego, por educarnos en todo este tipo de cosas, consejos. Y más tarde les vamos a también hacer llegar invitaciones ya por verticales, mejores prácticas, como decía Diego, para hotelería, para educación. Son ambientes difíciles, aunque podemos recomendar access points similares para una solución de interior o de exterior, finalmente en temas de diseño, pues cambia el ambiente, unos por densidad y otros por temas de materiales que hay en el ambiente, etcétera, y en donde Diego también nos va a estar haciendo profundidad ya en cada uno de estos escenarios. Diego, no sé si quieras comentar algo para cerrar. No, nada, agradecerles a ustedes por su tiempo. Cualquier duda, petición, queja o reclamo, siempre lo pongo. Mi correo es diego.hernandez@cambiumnetworks.com. Estoy atento a cualquier información, cualquier duda de cualquier proyecto. Sobre todo nos interesa comenzar a involucrarnos muchísimo con todos los proyectos que tengamos acá en Cambium Networks con 100 Pilot. Entonces, pues, muchísimas gracias por su tiempo y en otra ocasión nos estaremos hablando. Muchísimas gracias. Diego, qué pena. Adelante. Dímelo. Una última preguntita. Es que tú en Dime. el slide de beamforming, ¿los equipos están haciendo beamforming? Todos los equipos que tengan tecnología 802.11 hacen beamforming. Eso ya es un requerimiento de chip. Ok, qué pena. Es que pasaste muy rápido por ese slide, entonces me quedó como esa duda. Ok, no hay problema. Sí, beamforming sin hace problema. todos. Para que estén Sí, señor. pendientes, de 1 a 2 webinars vamos a tener por semana. Ocasionalmente va a haber temas repetidos por si no se pudieron conectar y que lo puedan ustedes revisar en nuestro sitio. Diego, de nueva manera, gracias por apoyarnos. Y sí, aunque tiene 3 semanas, realmente hoy es el día 1 de trabajo porque estuvo en sesiones de trabajo y entrenamiento y apenas hoy, empezando con Cambium.
Y solo para reforzar lo que dijo Diego, estamos interesados en apoyarlos en sus primeras ventas. Obviamente ya ustedes después que se encarrilen van a tener más facilidad para dimensionar y hacer propuestas y obviamente ya precios en sus países locales a través de nuestra red de distribuidores. Tanto Diego como yo estamos para servirlos y orientarlos en ese sentido. Mi correo es cristina.leal@cambiumnetworks.com. Gracias y feliz semana. Hasta luego, que estén muy bien. Bye.